siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. Yo te pienso. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Y muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuarán confiando en la gracia de Dios. Hoy en día, gracias a los medios que tenemos, podemos grabar. Tenemos grabaciones, incluso grabaciones que hacen ya más de 100 y pico años, sea de Thomas Edison, un gran inventor americano, o de predicadores, que probablemente solo 1 o 2 grabaciones tenemos suyas, de Smith Wigglesworth, Maria Woodford Etta o Emperor McPherson, personas que han impactado este mundo. De otras personas tenemos escrituras, tenemos testimonio de lo que dijeron. Cuántas veces he pensado, me hubiera encantado haber tenido una grabadora para poder grabar los mensajes del apóstol Pablo. Claro, lo de Jesucristo ya ni te cuento. Pero imagínate que hubiéramos tenido la posibilidad de saber, oír al apóstol Pablo personalmente como predicaba. Lo bueno que hoy en día sabemos y tenemos una idea cuál era el mensaje del apóstol Pablo. No ha habido otra persona fuera de Jesucristo que ha impactado tanto el mundo como este hombre, Saulo de Tarso. El apóstol Pablo, él escribió 13, aproximadamente 14 cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y ese hombre, Saulo de Tarso, luego llamado el apóstol Pablo, ha impactado de una o de otra forma todo este mundo. Impresionante. Y en la carta de los Hechos, es gracioso que la Biblia le llama Hechos de los Apóstoles. Pero en verdad,
Ese libro, Los Hechos de los Apóstoles, no tiene título. Hay una escritura antigua que sí le dio título a este libro, al cual nosotros le llamamos Hechos de los Apóstoles. Le llama los Hechos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios, en el libro de los Hechos, aparece como ningún otro libro de toda la Biblia, tantas veces, hablando, actuando, inspirando y haciendo la obra de Jesucristo. Porque nosotros, cristianos, creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre es el Creador y Él ha creado todo por su palabra, y su palabra es su Hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es la palabra, Él es el Verbo que se convirtió en carne. El eterno Verbo de Dios. Hubo una encarnación, un nacimiento, Dios con nosotros, Emmanuel. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo es una persona. El camino hacia el Padre es el Hijo, Jesucristo. Nadie en todo este planeta puede tener una cercanía o una relación o un encuentro con Dios el Eterno, a no ser que sea solo por su Hijo Jesucristo. Solo Jesucristo es el camino. No hay muchos caminos, solo uno. Y tampoco hay muchas puertas. Él es la puerta. Él es el camino hacia Dios el Padre. Al Padre solo le podemos conocer a través del Hijo, Jesucristo. Y a Jesucristo solo le podemos conocer a través de la persona del Espíritu Santo. Y lo que era Jesucristo para los 12 apóstoles, eso es el Espíritu Santo para nosotros hoy en día. El Padre envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra. Él vino, como dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, a destruir las obras del diablo. Y Él vino para cumplir esa obra que Él dijo en Juan 17, Padre, la obra que me has dado, la he cumplido. Y eso lo dijo antes de ser crucificado. Jesucristo vino, como dice en Lucas 19, versículo 10, Él vino a buscar y a salvar todo lo que está perdido. Por eso, con la venida de Jesucristo, Dios el Padre se nos acercó tan cerca que el nombre de Jesucristo es llamado por los ángeles, llamado Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, cerca de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Espíritu Santo, Dios en nosotros. En Jesucristo, Dios con nosotros. Y a través del Espíritu Santo, Dios en nosotros. En nuestro espíritu, en nuestro corazón, por su presencia. Y cuando, años detrás de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, Jesucristo resucitó, predicó 40 días sobre
el reino de los cielos le enseñó a sus discípulos. Y entonces, cuando el Espíritu Santo, en aquel día de Pentecostés, es interesante que Pentecostés, los judíos hasta hoy celebran el día de la Torá, de los mandamientos. Ellos celebran el día donde el pueblo de Israel recibió los mandamientos. Y nosotros, que no estamos bajo esa ley, la ley de Moisés, nosotros estamos bajo la gracia de Jesucristo. En la ley de Moisés, Dios demandaba justicia. Bajo la gracia de Jesucristo, Dios, por su gracia gratuitamente, nos da esa justicia y esa salvación. Y cuando en el libro de los Hechos, que como dije, en una escritura antigua, en el Museo Antiguo de British Museum of London, hay una escritura antigua de la Biblia que pone los hechos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Él como persona, en un momento, Él en Hechos 13 habló a los profetas, a los maestros que había allí en Antioquía. En Jerusalén habían apóstoles. En Antioquía, allí habían maestros, allí habían profetas. Y dice la Biblia que mientras estaban ayunando, el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme, apartadme. Los 12 primeros apóstoles fueron llamados personalmente por Jesucristo. Dice la Biblia en Lucas 6:12 que cuando Jesucristo se fue a un monte, lloró toda la noche. Toda la noche. Es interesante que ese término, como lo dice en alemán, en español, en inglés, dice que Él pasó orando a Dios toda la noche. En griego, el término es tan interesante porque dice que Jesucristo pasó orando la oración de Dios toda la noche. Una cosa es cuando tú derramas tu corazón, pero otra cosa es cuando Dios el Padre tiene tanta confianza contigo, tanta confianza como dice el profeta Jeremías: ¿quién estuvo en los secretos del Señor? Y como dice el profeta Amós 3, versículo 7, que Dios, a las personas que viven en la intimidad con Él, Él comparte su corazón. ¿Sabes, querido oyente? Una cosa es que tú compartes tu corazón con Dios. Otra cosa es que Dios el Padre, en su amor, en su grandeza, en ese infinito amor que Él es y que Él tiene con nosotros, imagínate, Él comparte secretos contigo, secretos solo entre ti y Él. Tú dirás: no, eso no es posible. No te imaginas lo que es posible, no tienes idea. Y cuando el Espíritu Santo, Él ha elegido a este hombre llamado Saulo, es interesante que en la Biblia encontramos a dos llamados Saúl. El primero fue rey de Israel, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, Saúl de Benjamín. Es interesante que ese Saúl, él empezó bien, pero terminó mal. Pero bajo la gracia de Jesucristo, bajo esa infinita gracia
querido oyente, la gracia de Jesucristo es impresionante el poder que tiene la gracia. Tú y yo, sin la gracia no podemos vivir, es imposible. Es imposible ser cristiano sin la gracia, por la gracia, en la gracia. Y este jovencito, Saulo o Saúl de Tarso, la primera vez que aparece en la Biblia es cuando un hombre joven, lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia y del poder del Señor, su nombre en griego Stefanos. Stefanos significa la corona. La primera persona que murió por Jesucristo, su nombre era Stefanos, la corona. Y cuando Esteban está muriendo, dice la Biblia que mientras él le estaban apedreando, dice la Biblia que entonces él oró, dice que vio los cielos abiertos y dijo, veo al Hijo del Hombre a la diestra de Dios el Padre. Hechos 7:56. ¿Sabe lo que dice literalmente en griego? Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra del Padre. Cuando Jesucristo resucitó, Él se sentó a la diestra del Padre, pero cuando Esteban, o como dice en griego, Stefanos, cuando él murió, Jesucristo se levantó del trono. ¿Y sabes por qué? Porque el Padre le preparó al Hijo el trono, pero la Iglesia le preparó a Jesucristo la corona. La primera persona que muere por Jesucristo se llama la corona. La corona de Jesucristo no es de oro, porque el oro en el cielo no vale nada. Lo que aquí Él es asfalto, o lo que es la tierra, el polvo, aquí en la tierra, eso es el oro. En el cielo, las calles son de oro, no vale nada. El oro no tiene tanto valor. Lo que en el cielo tiene valor es la vida de Jesucristo y la vida de las personas que viven por Jesucristo. La corona de Jesucristo no lleva piedras preciosas, que aquí en la tierra son preciosas, pero allí, en el cielo, si lees la Biblia, las piedras preciosas son parte del hormigón, vamos a llamarlo, de los muros, el fundamento de las casas. Significa que no vale nada. Verdaderamente valor en el cielo tiene la vida de las personas que han vivido, pero también han muerto por Jesucristo. Y cuando Stefanos muere, está muriendo, Jesucristo se pone de pie en el cielo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios iba a recibir la corona. El Padre le preparó el trono. La Iglesia le preparó la corona. Y la corona de Jesucristo no es de oro, no es de plata, no es de piedras preciosas. Jesucristo está encoronado con el amor, el cariño que las personas le tienen a Jesucristo. Y cuando Esteban muere, allí a los pies, cerca de la ropa de aquellos que estuvieron apedreando a Esteban, estaba este hombre, Saulo de Tarso. Aparece y empezó mal, pero por la gracia terminó bien.
Lo mismo que tú, querido oyente, y que yo. Probablemente la primera parte de nuestra vida, los primeros capítulos, es para borrarlo, para olvidarse. Pero quiero decirte que tu futuro está escondido en tu pasado. En algún lugar de tu pasado está proféticamente tu futuro escondido. Cuando luego este joven, Saulo de Tarso, tiene este encuentro con el Señor, dice la Biblia que este hombre se convirtió en un gran predicador del Evangelio, de la fe que él perseguía. Es interesante que lo que el apóstol Pablo, o mejor dicho, en aquel momento, con el odio y la rabia que tenía, el apóstol Pablo antiguamente se llamaba Saulo de Tarso. Cuando él era Saulo de Tarso, dice la Biblia que él persiguió la fe. Él persiguió la fe. No tanto a los que tenían la fe, sino la fe. Interesante. Semejantes cosas que hace Satanás hoy en día. Él tiene temor de gente que vive en la fe. El apóstol Pablo es llamado por Dios el Espíritu Santo. Jesucristo llamó los primeros 12 apóstoles, pero a partir de ahí, el que llama es el Espíritu Santo. El que elige es el Espíritu Santo. El que prepara es el Espíritu Santo. ¿Sabes, querido oyente? No te imaginas la importancia de la persona del Espíritu Santo hoy en día. Incluso cuando Jesucristo resucitó, lo puedes leer en la carta de los Hechos 1 al 3. Dice la Biblia que Jesucristo, detrás de resucitar, le dio instrucciones a los apóstoles. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Incluso el Cristo resucitado todavía lo hacía todo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Y ya como dice su nombre, Él es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y para tener comunión con Él, uno tiene que estar bajo la inmensa gracia de Jesucristo. Esa gracia que te regala esa santidad, esa justicia, ese perdón que tú y yo necesitamos para poder vivir junto con el Espíritu Santo. Y cuando el apóstol Pablo viaja junto con otro llamado Bernabé, o como dice su nombre literalmente, Barnabás, el hijo de la consolación. Este hombre Barnabás, es tan importante porque este hombre en un momento restauró la vida del apóstol Pablo, o vamos a decir, fue Bernabé el que fue allí a Tarso y recogió a aquel ex fariseo que tuvo que esconderse. En la carta de los Hechos 9, tuvo que esconderse. Y no sabemos si estuvo 9 o 13 años allí en su ciudad natal. Bernabé fue a por él porque pensaba que Saulo de Tarso podía ser de gran ayuda. Y Bernabé le cogió, lo llevó a los viajes. Y al principio, cuando tú lees la Biblia, lees y puedes aprender que la Biblia habla primero de Bernabé, Pablo, Bernabé, Pablo, Bernabé, Pablo, y de repente cambia el lenguaje. De repente dice Pablo, Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé hizo un buen trabajo. ¿Qué hizo? Él le ayudó a que este hombre
Saulo de Tarso se convirtiese en este hombre de Dios. Y tú y yo necesitamos esos Bernabés en nuestra vida, que nos den el favor, que sean herramientas del favor de Dios. ¿Sabes? Dios el Padre derrama su gracia sobre tu vida. Pero cuando Él quiere demostrar su favor en tu vida, Él lo hace siempre a través de personas. El favor de Dios siempre usa a personas como herramientas. Sean creyentes o no, sean cristianos o no, no importa. Cuando el favor de Dios quiere actuar en tu vida, puede usar, como en el libro de Esther, a un rey pagano. Puede usar al faraón. Puede usar a Potifar allí en Egipto. El favor de Dios es impresionante. Ese inmenso favor de Dios. La gracia de Jesucristo es continua, eterna. Pero el favor de Dios es puntual, pero con un efecto a largo plazo. El favor de Dios es esa puerta que se te abre, esa posibilidad que se acerca, esa buena recomendación de tu persona. Y tú y yo hemos recibido el favor de Dios como un regalo. El favor de Dios está en la gracia. Cuando Dios el Padre, en la gracia, y a los que están bajo la gracia de Jesucristo, Él quiere dar testimonio que está de acuerdo con la vida de una persona, Dios lo demuestra dando el favor. El favor de Dios es el testimonio que Dios dice: bien hecho, buen siervo. En lo poco fuiste fiel, por mucho te pondré. Y cuando el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé, dice la Biblia que llegaron a una ciudad llamada Antioquía. No es la misma ciudad Antioquía de donde ellos habían partido. Habían ciertas ciudades con el nombre Antioquía. Dice la Biblia que llegaron a un lugar. Pasaron Perge, Pisidia y entraron a una sinagoga. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, acordaros que Jesucristo dijo en Lucas 16:16 que la ley y los profetas eran hasta Juan. Pero a partir de entonces se predicaba el reino de Dios, el evangelio del reino. ¿Sabes? Una pequeña anécdota, querido oyente. Es interesante que el mensaje de Jesucristo no lo confundas con el mensaje sobre Jesucristo. Me explico. Jesucristo, cuando tú lees los 4 evangelios, porque en verdad hay 5 evangelios. Uno se llama Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el 5.º evangelio es tu vida. Tú eres el 5.º evangelio, probablemente el único evangelio que tu entorno está leyendo. Pero cuando lees el evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, puedes observar y leer que Jesucristo habló 105 veces del reino de Dios. Él enseñaba del reino. Él demostraba el poder del reino. 19 de sus parábolas, Jesucristo habló sobre el reino de Dios, o como dice el Evangelio del Señor Jesús según Mateo, el Evangelio del reino de los cielos. El reino de los cielos. Jesucristo habló 105 veces del reino de Dios. Si tú
Hoy hablas con una persona y le preguntas, ¿cuál era el mensaje de Jesucristo? Algunos te dirán, el amor, el vivir juntos sin problemas, la paz. Te recomiendo que leas los 4 evangelios, porque el mensaje de Jesucristo era el reino de Dios. ¿Qué significa eso? El reino de Dios. El reino de Dios significa que Dios de nuevo ha reclamado, como dice en griego, la basilea. Dios de nuevo reclama el poder y la autoridad. Hay una antigua traducción de la Biblia, fantástica, que tengo en casa. Y cuando dice Jesucristo en Mateo 4, versículo 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando dice el reino de Dios se ha acercado, esa traducción dice, arrepentíos porque Dios de nuevo reclama su derecho de tener la autoridad y el poder en la tierra. El reino de Dios es el reino de los cielos. Salmo 103, versículo 19 dice, el Señor Adonai, Yahvé, Jehová, dice, estableció en los cielos su trono, en esos 3 cielos, y su reino domina sobre todos. El reino de Dios. Jesucristo habló del reino de Dios, demostró el reino de Dios, enseñó el reino de Dios, proclamó el reino de Dios 105 veces. Pero en el Nuevo Testamento encontramos unas 263 veces que Dios el Padre es nuestro Padre. Pero ¿sabes lo que es gracioso? En los 4 evangelios, Jesucristo habló 170 veces de Dios el Padre. 170 veces. En el Evangelio de Juan, Él habló 120 veces del Dios el Padre. Y si quieres explicarlo así, lo podemos explicar así. El mensaje de Jesucristo era el reino. La relación de Jesucristo era el Padre. El poder de Jesucristo era el Espíritu Santo. Y la vida de Jesucristo es la gracia de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él no pudo venir como el Dios omnipotente, el Dios omnipresente. Él no pudo venir como el Dios de la gloria. Él vino como el Señor de la gloria. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él no pudo venir con todo su poder, toda su gloria. ¿Por qué no? Porque si no, Satanás y los demonios hubieran dicho, no. Yo, en el jardín de Edén, a un hombre le quité el poder sobre la tierra. Ese poder que el ser humano había recibido en Génesis 1, 25-26, cuando dice el Señor, hagamos al hombre semejante a nosotros. ¿Para qué? Para que gobierne y tenga autoridad en la tierra. Ese gobierno, esa autoridad, en el momento que el ser humano le creyó más a las palabras de aquella serpiente, aquel ángel caído, en hebreo llamado Satanás, en griego diabolos, o en latín Lucifer. En el momento que el hombre le creyó a esas palabras,
Y acuérdate de una cosa. El primer veneno con cual un ser humano fue envenenado no fue el mordisco de una serpiente, sino las palabras de una serpiente. Las palabras pueden contener veneno. Todavía hoy, cuando gente quiere envenenar tu corazón, tu inocencia, tu vida. Y cuando Satanás le quitó el poder al hombre, que no fue legal, fue ilegal, para quitarle de nuevo el poder, la autoridad sobre el ser humano, ¿quién tenía que hacerlo? ¿Un ángel? No, porque Adán no era ángel. ¿O pudo venir Jesucristo como Dios? No era posible. Él tuvo que venir como hombre. Por eso dice en la carta de los Hebreos, y te recomiendo que leas esa carta de los Hebreos porque es impresionante, cuando dice: en el libro está escrito de mí, para que yo haga tu voluntad. En el libro, como en el rollo del libro, está escrito de mí. Y dice: me preparaste un cuerpo. Dios el Padre le preparó al Hijo un cuerpo. ¿Dónde? En el vientre de una joven virgen llamada María. ¿Sabes qué es interesante? Que el Padre le preparó al Hijo un cuerpo. Y ahora sujétate. Jesucristo le preparó también al Espíritu Santo un cuerpo. El cuerpo de Jesucristo era el cuerpo de ese hombre, Jesucristo de Nazaret. El cuerpo del Espíritu Santo es el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes en Cristo Jesús. Y Jesucristo vino a la tierra, no como Dios, sino como hombre. Pero quiero que sepas una cosa. Jesucristo era completamente hombre, como dice Hebreos 2:14, adelante. Él era completamente hombre, pero hombre de naturaleza, pero era Dios de identidad. Él era hombre de naturaleza, pero Dios de identidad. Y la vida que él tuvo, toda la vida de Jesucristo, ¿sabes cómo le llama la Biblia a la vida de Jesucristo? La gracia. La gracia de Jesucristo es la vida, la venida, el poder, la majestad, la obra, la autoridad, los milagros, la obra completa, la justicia, el sufrimiento, la muerte, la resurrección. La gracia de Jesucristo es todo lo que es Jesucristo. La gracia no es un concepto. La gracia no es una doctrina. ¿Se puede explicar en doctrina? Sí, pero no lo es. La gracia no es una teología. ¿Se puede explicar teológicamente? También. Pero no lo es. La gracia tampoco es un dogma. ¿Se puede explicar por un dogma? Sí, pero no lo es. ¿Qué es la gracia? La gracia es una persona. Jesucristo es la gracia. Lo mismo que la verdad. Cuando dice en Juan 1:17, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino. Yo sé que muchas Biblias dicen vinieron, pero literalmente en griego dice vino. ¿Por qué dice vino? ¿Por qué no dice en plural vinieron? ¿Y por qué dice el Espíritu Santo
la gracia y la verdad vino. ¿Por qué? Porque para Dios la gracia no se puede separar de la verdad y la verdad de la gracia. Jesucristo es la gracia. Y cuando Él viene a la tierra y Él cumple la obra perfecta, ¿sabes? Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él era el representante de Dios. Pero cuando Él regresa al cielo, ahora es el representante de nosotros. En todo el cielo, solo hay una persona que tiene nuestra apariencia. Todos los otros están en el paraíso. En alguna de las otras predicaciones lo he explicado, la diferencia entre el paraíso, el cielo, el Hades, el infierno. Pero el hombre que está sentado a la diestra del trono tiene nuestro rostro, Jesucristo de Nazaret. Y cuando Jesucristo va al cielo, Él en el cielo ya no necesita la gracia, porque la gracia, como dijo muy bien el apóstol Pablo, en 2 carta de Corintios 12:9, la gracia se perfecciona en la debilidad. Momento, pero en el cielo nadie es débil. Por eso, en el cielo le estaba esperando la gloria, esa gloria que Él tuvo antes de la fundación del mundo, como dice Juan 17:5. ¿Y sabes una cosa, querido oyente? Lo que es la gracia aquí en la tierra es la gloria de Jesucristo en el cielo. Y Jesucristo, como ya no necesita la gracia, esa gracia que Él tomó del Padre y ahora es llamada la gracia de Jesucristo, esa gracia que nos regala el perdón, esa gracia que nos regala la salvación, la restauración, esa gracia se la da ahora a una persona omnipresente, a Dios el Espíritu Santo. Y cuando el apóstol Pablo y Bernabé van por lo que hoy nosotros conocemos como Turquía, Asia Menor, predicando el Evangelio de la gracia, dice por ejemplo Hechos 14:3 que Dios daba testimonio de la palabra de su gracia. Y dice en Hechos 20:32 que el apóstol Pablo encomendó a los ancianos de la iglesia en Éfeso a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder, dijo, de edificar y de darnos herencia entre los santificados. La gracia de Dios. Es imposible ser cristiano sin la gracia. En Hebreos capítulo 12, cuando dice a partir 14 y 15, que sin santidad nadie verá a Dios, quiero preguntarle una cosa a todos esos que siempre están machacando a los otros. Tenéis que andar en santidad, tenéis que vivir en santidad. Os quiero preguntar una cosa. ¿De qué santidad me estás hablando? La justicia del hombre es como trapos viejos, sucios, que no quiero decirte lo que dice en hebreo, porque si no caes pata arriba. Lo que dice en hebreo, cuando dice, vuestras justicias son trapos impios, sucios, no quiero repetirlo. Queridos, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Pero de qué santidad me hablas? ¿De la santidad de tu forma de ser santo? Queridos, por el amor de Dios, la única santidad que es la verdadera santidad y es la única santidad aceptada en el cielo es la santidad por la gracia.
La santidad no viene por obras. La santidad viene por la gracia. Tú recibes la gracia. Tú recibes esa gracia que te transmite la santidad. La santidad no es una meta. La santidad es un regalo. Dios te regala la santidad para que puedas andar en la santidad. Y no es como en algunos sitios dicen, si tú llevas esta ropa ya no andas en santidad. Si tú no tienes la falda bastante larga, no vives en santidad. Por el amor de Dios, si todos hemos pecado, si no hemos alcanzado esa justicia, esa gloria de Dios, pero gratuitamente somos justificados por la gracia. Y eso es lo que predicaba el apóstol Pablo. Y cuando él predicó allí en Antioquía, dice en un momento que cuando terminó de predicar, y sabes, es interesante lo que él dice. Dice que todo lo que la ley de Moisés no pudo hacer, y que todo lo que la ley de Moisés no te pudo justificar, es justificado por la fe en Jesucristo. Entonces, termina de predicar, salieron de la sinagoga los gentiles que se sintieron atraídos por la fe de los judíos y le pidieron, por favor, háblanos más de esa gracia, háblanos más de ese mensaje. Y dice la Biblia, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos, que son personas como tú y yo, no judíos, piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ahora oye esta palabra impresionante. Dice, quienes, dice, le pidieron, le exhortaron a seguir confiando en la gracia de Dios. Cuando el apóstol Pablo le habla a esas personas, le dice, no salgas de la gracia, sigue con la gracia. Y querido oyente, hoy hay una pregunta que probablemente es una de las preguntas más importantes que existen. La pregunta es, ¿qué es la gracia? Y así como el Señor tocó mi corazón en un tiempo de ayuno y me dijo que no importaba lo que era la gracia. La pregunta era, ¿qué puede hacer hoy la gracia? Querido oyente, no sé, desconozco la dificultad, la presión, los ataques, la enfermedad, los obstáculos que hay en su vida, no lo sé. Pero querido oyente, le prometo una cosa, que si pone toda su confianza y toda su esperanza, como dice el apóstol Pedro, cuando dice en 1 de Pedro que todos los profetas profetizaron de la gracia. ¿Cuál es el mensaje de Amós, Obadía, Habacuc, Sofonías, Jonás, Abdías, Malaquías, Zacarías, Ezequiel, Jeremías, Isaías, Saúl, Salomón? ¿Cuál era el mensaje de los profetas? ¿Quieres saberlo? El mensaje de los profetas era la gracia de Jesucristo. Y cuando el apóstol Pedro escribe, él dice que pongamos completamente nuestra esperanza en la gracia. 1 de Pedro 1:13. Querido oyente, ponga toda su confianza en la gracia. Pastor, pero mi familia se ha destruido. Pon tu confianza en la gracia. Queridos, mirad, os garantizo, os prometo, si tú pones
toda tu confianza en la gracia de Jesucristo. Él va a demostrar las abundantes riquezas de su gracia, que se llaman el favor de Dios, lo va a demostrar en tu vida. Pon toda tu confianza en la gracia. Confía en la gracia. Pídele al Señor esa gracia. No salgas de la gracia. Quédate en la gracia de Jesucristo. Queridos, cuando la Biblia habla de la gracia, en hebreo casi siempre habla en este término. Dice demostración de la gracia. Querido, la gracia que no se demuestra no es la gracia. Y si tú quieres ver el poder de la gracia, si hay un enemigo, un poder diabólico, un poder demoníaco, una maldición, sea lo que sea el obstáculo, querido oyente, la gracia de Jesucristo fue creada para lo imposible. A donde a ti te falta la fuerza, la gracia lo hará. A donde te falte las habilidades, los dones, la inteligencia, la formación, lo que sea. Querido oyente, le prometo que si pones toda tu confianza en la gracia de Jesucristo, verás el poder de aquel que resucitó entre los muertos. Jesucristo vive. Él vive en su gracia. Él actúa en su gracia. Él demuestra su gracia. Pon toda tu confianza en la gracia. Y quiero hacer una oración junto con vosotros. Para todos los que digan, Pastor, yo necesito la gracia de Jesucristo y necesito que Él demuestre su gracia en mi vida. Si tú ahora quieres ver la gracia de Jesucristo en tu vida, en tu situación, te pido que ores de lo profundo de tu corazón juntamente conmigo y que digas, Señor Jesucristo, te necesito. Necesito tu ayuda, Señor. Necesito tu perdón. Y necesito, Señor, que me ayudes en esta situación. Y te pido, Jesucristo, demuestra tu gracia. Dame tu favor. Demuestra tu gracia y tu favor en mi vida. Y Señor Jesucristo, te doy las gracias que tú vas a demostrar en este año tu gracia y tu favor en mi vida. Amén.